La existencia tiene una modalidad de asombrarte en un momento inesperado. Eso fue lo que me sucedió la tarde de miércoles que aparentaba ser común. Acababa de regresar del trabajo en el eco de mis tacones marcando el ritmo sobre el suelo de madera al cruzar el umbral. El día se había extendido de forma monótona y exhausto y lo único que anhela es tener a sumergirme en un baño caliente y facilitar la mitigación del estrés. Poco anticipa momenta noche sería determinant mark on my being altering the dirección de todo en nuestro hogar. No nunca omita suscribirte a mi canal para que puedas seguir disfrutando de más historias auténticas igualmente fascinantes. Como visualiza el video en su integridad, por favor. Otórgale un me gusta al final, video. Given that this narrative promises to be, sería fascinante. Te estaría profundamente agradecido si podrías presionar el botón de me gusta para expresar tu apoyo. El Hoga Suspicious se encontraba en un estado profundo silencio al introducir algo atípico. My spouse Thomas had provided me with additional information debido a que tengo una reunión temprano. He estado desvelándome hasta tarde en la noche. Ha estado dedicando múltiples horas a cumplir con la fecha límite de un asunto importante, proyecto que dejaba a Logan, el progenitor de Thomas, de su primer matrimonio en un aislamiento domiciliario prolongado. Contaba con 20 años y fue un joven, una persona reservada pero cortés que rara vez ocasionaba problemas. Trabajaba en empleo a tiempo parcial en la ferretería local. Dedica la mayor parte de su tiempo libre a actividades sospechosas, en su habitación. Aunque no éramos especialmente cercanos, poseíamos una relación amistosa basada en el respeto. El préstamo siempre lo había considerado como una individual que valoraba su espacio y privacidad, al igual que su antecesor. Con los me había acostumbrado a la solitud de Induced Serenity Within the Residence. Estábamos juntos mientras yo abandonaba mi bolso sobre la superficie de la cocina. Me sirvió un vaso de agua y observé la camioneta de logística aparcada en el entrada atípica. Reflexioné. Habitualmente trabajaba en el turno de la esta tarde. Mencioné su nombre de manera casual. Mi voz reverberaba en la vivienda desocupada. Pero no al no recibir respuesta. Supuse que estaba en su habitación, sumido en la música de está utilizando sus auriculares o simplemente está dormido. Le conferí una importancia desmedida una vez que vacié mi vaso de agua. Opté vía subir las escaleras y cambiarme a algo más confortable. El extenso día me había desamparado con un anhelo ferviente de simplemente identificar un momento de al pasar junto al baño. Experimenté la serenidad, suave murmullo del agua fluyendo y la puerta entreabierta. El sutil indicio del contenido de este me pareció el único. Logan es meticuloso o su la privacidad. Siempre mantenía las puertas cerradas con la firmeza, especialmente en el baño. Snowwood, y la curiosidad se activó y vacilé por un instante. Momento anterior a aplicar una ligera presión sobre la puerta entreabierta reveló lo que presencié, lo cual me sorprendió. Ada Logan estaba de pie junto al individuo, de espaldas a mí, con los hombros doblados en una postura que sugería cuando estaba absorto en algo de su interés. Los movimientos eran descoordinados y casi frenéticos. Noté que carecía de camisa, con los jeans holgadamente suspendidos de sus caderas. Con las manos parecía poseer una estructura restringiendo algo fuera de mi vista. El chirrido de la puerta lo giró rápidamente, sus ojos desmesuradamente abiertos, debido al pánico. Dios mío. No te oí entrar, exclamó con voz temblorosa. Me congelé. Mis ojos se colmaron de asombro. Experimenté una súbita oleada de incomodidad. Me invadía como una ola. Era la escena que esperaba encontrar. No pude evitar sentir culpabilidad por infringir su privacidad. Mis disculpas. Excesivo balbuceo, evitando el contacto visual. No deseaba interrumpir de manera breve. Retroceso con el corazón palpitante con determinación en el pecho. Extendí la mano, orientado hacia la manija de la puerta, dispuesto para retirarme y concederle la privacidad que indudablemente deseaba. No obstante, antes de que podría cerrar la puerta, la voz de Logan me detuvo y expresó con un tono cargado de anticipación: el deseo no es lo que supones. Vacilé con ello. La mano en suspensión sobre la perilla. Una parte de mí anhelaba escapar rápidamente por el pasillo y comportarse como si esto nunca habría ocurrido. Pero otra parte, su voz no manifestaba la intriga que experimentaba. Defensa del individuo implicado en un acto inappropriate. On the other hand, was imbued with humiliation and unease en contra de mi mejor criterio. Me transformé para observarlo, fijando la mirada en su. Acepté con precaución, esforzándome por mantener un tono imparcial. ¿Qué sucede? Logan desvió la mirada.
El rostro resplandecía en Anne Bright Red as de verle luchando por articular las palabras adecuadas en las manos manipulando el pañuelo. Finalmente exhaló un profundo suspiro, suspiró y manifestó que no tenía conocimiento de a quién más consultar para investigar sobre qué presión. De manera sutil mi curiosidad aumentaba a pesar de lo incómodo que la situación era, tal que él se movía inquieto al eludir el contacto visual. Es un tema privado. Admito que esté enfrentando algunas dificultades, no tengo claridad sobre cómo actuar con el padre, nada está presente aquí y tú eres una única otra persona con la que puedo comunicarme. La discusión sobre su vulnerabilidad me sorprendió. La sorpresa siempre había sido Logan Autónomos, raramente divulgando información sobre que esto es personal. Es el hecho de que estuviera acudiendo a mí en busca de ayuda me obligó a detenerme y di un paso hacia el baño con la puerta entreabierta de mí para proporcionarnos cierta privacidad. Está bien, afirmé, conservando un tono neutral. ¿Por qué no me actualiza sobre su situación? Conduciendo al perro con incertidumbre y, finalmente, concluyendo, comenzó su exposición empleando terminología vagos, inicialmente enfrentando sus términos al intentar caracterizar la incomodidad que había sufrido. Escuché con atención mientras intentaba establecer una conexión. Lo que intentaba comunicarse concretó rápidamente. Era manifiesto que se trataba de un asunto delicado que le causaba la vergüenza desmesurada para discutir con su progenitor. Durante la conversación no pude evitar sentir una punzada de la empatía. Nunca es fácil de requerir ayuda, especialmente en lo que concierne a un tema tan personal. Se podía discernir la lucha en los ojos, conflicto interno entre la aspiración de adquirir la asistencia y el temor al juicio. ¿Son tolerables?, expresé tras reflexionar brevemente. Es fundamental que estés presente atendiendo a estos aspectos. Expresa que aprecias tu salud. En segundo lugar, no hay deshonra en llevar a cabo la planteó preguntas o solicito consejos. La expresión en mis ojos está llena de una amalgama de agradecimiento y genuino desahogo. ¿Consideras que es totalmente atípico? Garantizamos que esto sea perceptible. Charla constituía un notable alivio para él a pesar de que había sido difícil proporcionar el primer paso en el desarrollo del diálogo. La tensión inicial persistía. Logan parecía extinguirse. Un momento de serenidad me permitió observar que valoraba la compañía de un individuo con quien distribuye sus reflexiones. Al concluir su manifestación, compartiendo su notable calma hasta que se atrevió a esbozar una sonrisa sutil. Gracias, murmuró con delicadeza, casi en un susurro. Ni preví que tendría la oportunidad de compartir esto. Alguien le respondió sonriendo, experimentando consuelo al darme cuenta cuando la atención había sido desviado de nunca realices ninguna acción en contra de Logan y considera que solicitar asistencia nunca es redundante. La ausencia de una verdad singular, le respondí con una sonrisa absoluta. Una confluencia de emociones me abrumó. Por un mes sentía satisfecha por haber estado, le respondí con una sonrisa. En breve, en la que necesitaba la compañía de una persona. Compartir sus reflexiones acerca de la situación había sido tan inesperada y ajena a lo habitual que carecía de certeza sobre cómo execute the procedure. Había algo en el encuentro que estaba experimentando significante. Hace fe de querer change nuestra relación. Simplemente no estaba informado, qué implicaba ni cómo se llevaba a cabo en los días futuros. Procuraré emanciparme de esa extraña sensación mientras continuaba con mi velada. Pero se quedó en los rincones de mi mente. Como una sombra, la residencia se encontraba en silencio. El único ruido fue el delicado susurro del viento. El acondicionador. Tomás llegó tarde ese día, noche agotadora pero totalmente jubilosa. Ajeno a la conversación solitaria que había ocurrido en su ausencia mientras yacía en la cama esa noche observando al techo, no podía dejar de reproducir los nocturnal events en my mind. Había experimentado una transformación. Aunque no podía concretar, lo único que sabía era que la existencia en nuestro hogar nunca recuperaría su esencia con igual forma. Los días posteriores en ese encuentro fortuito resultó atípico, para ser sinceros. No ocurrió con una estructura abierta y dramática. Todo en la superficie aparentaba. Thomas proseguía con su trabajo de forma usual. Logan continuaba con su rutina habitual, empleos a tiempo parcial y estudios. Continuaba equilibrando mis responsabilidades en el hogar y en el entorno trabajo. Pero existía un trasfondo. Una tensión implícita no verbalizada. La conexión entre Logan y yo fue indiscutiblemente manifiesta. Ahora estábamos más conscientes de nuestras vulnerabilidades mutuas. Eran una transformación más profunda en la dinámica había tenido lugar que no estaba segura de cómo administrar. Logan siempre había representado un enigma para mí, preserving the majority of its existence for nosotros mismos a pesar de ser amables. Las conversaciones, nunca las cortesías, habían trascendido superficiales. Sin embargo, tras la diálogo en el baño, experimentaba una innovación, nivel de entendimiento recíproco. Una persona que sufría una notable incomodidad de forma atípica. Me sentía consolado al meditar sobre excesiva in relation to what is considered adequate manera parental.
Ni siquiera perturbada con un sentido de asombro sin igual había notado este rasgo en el previamente reconocimiento de que Logan era más que simple él. El joven introvertido que se mantenía en su habitación tenía una profundidad en él, un contexto emocional que había comenzado en la comprensión se produjo durante la noche del viernes cuando una alteración en él. Comportamiento de Logan Thomas adquirió mayor prominencia. Se ha dirigido a una reunión con un cliente mientras me dedicaba a la preparación. Logan aún no había vuelto de la cena. Su turno en la ferretería fue picando verduras cuando escuché el ruido familiar de su camioneta acercándose. Me detuve en la entrada Flotation y reflexionando sobre el método idóneo de saludarlo. La tensión que había emergido instalado entre nosotros en los últimos había construido un muro que no conocía el procedimiento para desmantelar al abrírsela en la entrada principal. Golpeé, hola. Logan, esforzándose para mantener un tono desinteresado. No ofreció una respuesta inmediatamente. Sin embargo, percibí sus protocolos al cruzar el umbral de la cocina. Su rostro manifestaba agotamiento. Aunque una tenue sonrisa se evidenció en su rostro. Hola. Susurró que se proporcionará para la cena. Le respondí con una sonrisa. Aliviaba su inacción tan remoto como en los días recientes. ¿Tienes hambre por un poco de pasta? Experimento un apetito insaciable. Mostrador para la dispensación de agua. Compartimos la comida en silencio durante inicialmente. El único sonido era el clamor de los tenedores against los platos. Aunque observé que Logan parecía más sereno que en días anteriores, su sonrisa aparentaba ser más auténtica y su lenguaje corporal es menos tenso tras en ese momento. Soltó el tenedor y me observó. Un sutil rubor tiñendo sus mejillas. He estado contemplando tus palabras. Cuando la noche previa iniciaron con incertidumbre antes de proseguir conmigo, me gustaría dedicar un momento para expreso mi gratitud por su atención. A contemplative gaze at my plate unveiled its presence. Una mirada que lo atrapa. La sinceridad en su voz logró emocionar a las fibras más profundas de mi ser. He estado aguardando este momento sin tener claridad sobre cómo responder, pero satisfecha de que él viviera la experiencia suficientemente satisfecho para compartir sus cogniciones nítidas. Logan respondió con un tono delicado. Me agrada haber podido ayudarte. Una pausa prolongada. Sin embargo, en esta ocasión, no viví la misma experiencia. Incomodidad anterior. Se sentía como si realmente estuviésemos dialogando. No meramente utilizando el silencio con palabras vacías. Cortés ha demostrado una amabilidad invariable hacia mí, prosiguió en un susurro, y no deseaba que consideres que no valoro lo que haces a pesar de la afirmación. Desconocía la forma de expresarlo. La profundidad de su discurso nunca posee significado para mí posteriormente. Simplemente comenté: en cualquier instante me agrada que estés consciente de mi existencia, para escucharte cuando lo desees. Él sonrió de nuevo. Esta vez con el matiz de con mayor espontaneidad. Haré un esfuerzo por no lo olvides. Observó mientras lo retiraba otro bocado de su pasta a medida que la cena progresaba. Nos dejamos llevar por un intercambio más casual. Conversamos en relación con los estudios. Como le estaba asistiendo a su empleo a tiempo parcial y sobre la serie más reciente que ambos nos encontrábamos en un estado de complacencia en Flex, representó un progreso limitado. No obstante, finalmente progresé que pese a la incomodidad presente emergido tras nuestra primera charla, Logan comenzó a expresarse con mayor claridad receptivo más tarde esa noche al concluir la cena. Me preparé en el sofá mientras me sumergía en un libro para relajarme. Escuché a Logan alejarse. Los pasos sutiles en su habitación. El apartamento me llevó a interrogarme si seguía asimilando toda la información que habíamos discutido sobre los días que continuaron desarrollándose de manera. Tomás llegaba cada vez más tarde, cada noche. Su labor requiere cada dedique más tiempo y logre al menos un somewhat closer than previamente. Continuaba acumulando múltiples objetos durante la cena. Realizamos un intercambio breves pero significativas conversaciones y él simulaba sentirse más disfruto de su compañía. Pero había una tensión subyacente que ninguno de los dos parecía dispuesto a abordar en una de esas veladas tranquilas durante aproximadamente una semana tras nuestra conversación en él. Me sorprendió la acción que alguien llevó a cabo en el baño completamente imprevisto. Era casi la hora de dormir. Yo me hallaba acurrucada en el sofá contemplando el episodio final de Logan irrumpió de manera súbita en el drama, puerta con una manifestación indescifrable. I can converse with you. Su voz inquirió apenas un murmullo. Recognicé de forma expedita sin tener certeza sobre qué, por supuesto. Se esperó a un momento. Antes de estar completamente en una habitación aparentaba dubitativa respecto a su postura inflexible, como si no estuviera seguro de lo que iba a comunicar o que buscaba investigar con delicadeza en la búsqueda de establecer un ambiente de confianza para él. Se movió de un lado a otro eludiendo una contemplación. Durante un breve momento,
Antes de articular la expresión he estado reflexionando sobre el mencionado, estimo que es el momento de compartirlo, compadre. Carezco de conocimiento sobre cómo llevar a cabo esta tarea sin asistencia. Considero que es fundamental que él comprenda lo que estoy viviendo. Las palabras me dejaron sin respiración. La vulnerabilidad que ahora manifestaba era diferente de la anterior. Eso era un avance significante. Sense was acknowledging sus sentimientos y reconociendo que solicitaba el apoyo de Tom. Por lo que le sonreí, intentando infundirle serenidad. Es excelente paso, Logan, y estoy persuadida de que Thomas evaluará tu decisión de acercarte a él. It is not easy. But it is essential, asintió. Sus ojos se cruzaron con los míos y noté un destello de agradecimiento en su. La mirada manifestaba la necesidad de comunicarse. Thomas no consideraba que fuese una decisión simple, no obstante. Había progresado, considerably. Y you not wish for. De las circunstancias se tornan incómodas entre nosotros, expresó en un susurro que las circunstancias habían sido variados recientemente. Hice un gesto de desaprobación con la cabeza, experimentando una repentina sensación de calidez hacia él. No es inusual en absoluto, confirmemos. Exhalé un suspiro que ignoraba su existencia. Experimenté un intenso orgullo por él. Estaba analizando la comunicación hacia solicitar apoyo y gestionar sus emociones con manera saludable. No podía evitar experimentar la sensación de ser testigo de un momento crucial en su evolución cotidiana. Thomas regresó del trabajo más tarde, antes de lo habitual. Podía observar el fatiga en su rostro. Aunque existía cierta liviandad en los pasos al entrar. Hello, by the door. Abandonó su maletín al lado de la entrada. ¿Cuál es el estado de las cosas? Output, bueno. Respondí con una sonrisa. Considero que tuve éxito. Tiene algo en mente, no obstante. Thomas. El arqueólogo. Expresaba inquietud por un asunto. La manifestación de Thomas es significativa. Su aviso displaying a blend of inquietude preemptively. I will converse with him. La determinación en su tono. Expreso mi gratitud por inform me that night after dinner. Thomas y Logan se acomodaron juntos en el año. Pude oír mucho de su sala. Noté a Logan inclinarse durante la conversación, comunicándose con sinceridad a su padre. Thomas escuchaba atentamente. Su semblante refleja preocupación. Yet also warmth. Es posible constatar que este representaba un momento crucial para su relación, en un instante en el que alcanzan había cruzado el umbral hacia la adultez. Thomas estaba listo para la reunión con él. A medida que pasan las semanas, la vida comenzó a recuperar un ritmo más. La tensión no se evidencia entre Logan y yo. Me extinguí progresivamente. Ya no me evitaba. Podía discernir que continuaba asimilando lo que había expuesto. No obstante, se percibía una sensación de ligereza en el comportarse, como el verdadero Thomas estuviera resurgiendo. Y Logan y él experimentarán un mayor número de momentos compartidos. Al el fortalecimiento de su relación se hacía evidente la determinación de Thomas para superarse. Present in the life of en la semana pasada. Thomas propuso que realizáramos una excursión diurna al lago. Constituía su estrategia para reforzar la conexión entre los tres y lo evalué como una idea brillante. El clima se expresaba en su máxima expresión, los cielos estrellados translucent and the gentle breeze that acariciaba el ambiente. Organizamos un picnic. Cargamos el vehículo y nos dirigimos a progresión hacia un día de descanso y experimentamos felicidad junto al lago. Prolongadas horas en el agua arrojando el frisbee al descansar en la playa. Logan se manifestaba auténtica alegría al reír, bromeando con Tomás de la manera en que nunca había sido testigo. Me saturaba el corazón al contemplar la relación con su progenitor. Experimenté un destello de esperanza, deseando que este viaje representará un cambio decisivo para todos nosotros. When el sol comenzó a declinar bañando el agua en tonalidades doradas, nos acomodamos en la playa disfrutando de los últimos momentos de él. Había una manta extendida y los ronquidos se fusionaban con el sonido de Logan y yo. Nos sentamos en unos metros de distancia observando el horizonte. Agradezco tu presencia hoy, expresó él después de un extenso silencio. He sido grato. Como bien sabes. Compartir momentos juntos. Sonreí. Sintiendo una profunda serenidad interna. Deberíamos llevar a cabo actividades como esta con mayor regularidad. Él accedió con la mirada concentrada en el agua. Indudablemente. Considero que es ventajosa. Foas en silencio. Un instante adicional. La comprensión nada comunicado entre nosotros, completando el espacio. Al despertar, Thomas. Recolectamos nuestros objetos y regresamos al hogar. El recorrido estuvo repleto de risas y anécdotas acerca de esa noche. Mientras yacía en la cama junto a Thomas, reflexioné sobre la distancia que habíamos atravesado. Hemos desarrollado amor en las últimas semanas. Habían sido desafíos, pero también nos habían acercamiento a formas previamente inexistentes. El camino de Logan fue previsto, lejos de finalizar.
pero me sentía convencida de que estaba en la senda adecuada. Oui concours.